Se dice que, imagínense que un francotirador puede alcanzar con una variación de centímetros puede alcanzar el blanco, ¿m? Disparándole a una persona, por ejemplo. Imagínense ustedes una persona que le dispara a 3 kilómetros, es decir, a 30 cuadras. Una cuadra más o menos tiene 100 metros, ¿no es cierto? Un kilómetro, 10 cuadras, 1000 metros. O sea, un francotirador ahora se puede ubicar a 30, o dicen que hay algunas que hasta 4 kilómetros, no sé si más incluso, con mira telescópica, qué sé yo, 40 cuadros, o sea, nadie tiene la menor idea de dónde está el francotirador. Y un buen francotirador, ¿no es cierto? La diferencia de impacto, es decir, que se le puede correr la bala del corazón si le está apuntando al corazón, es de centímetros. Imagínense usted las perfecciones a las que se llega para una cuestión que es malsana, o matar a alguien, ¿no es cierto? Pero en el perfeccionamiento de las armas. Eso a propósito de estas estrías que tienen ahora el cañón de las armas y que originalmente no tenían. Los mosquetes que usaban, ¿no es cierto?, los españoles, que eran unas armas de fuego que eran como anchas en la boca, ¿no es cierto? Sí, igual de cerca, sí, daban en el blanco y mataban porque tiraban un proyectil. Pero ya poquitos metros, ya, ¿no es cierto?, más allá, digamos unos 40 metros, ya no sé si 30 metros, ya no daban en el blanco ya. ¿Eh? Bueno, ahora dan en el blanco a 3 kilómetros o a 4 kilómetros, con una variación de centímetros. Entonces, estábamos con el asunto del humo de esta pólvora moderna. Entonces, al utilizar esta pólvora en un arma apenas sale humo de la boca del cañón al efectuar un disparo, lo que complica más averiguar de dónde provienen los disparos. Esta pólvora es mucho más potente, por lo que contribuyó a la reducción de calibres. Se fueron reduciendo los calibres. Es mucho más estable, además de ser insensible a los cambios de temperatura y a los golpes. Claro, ahora los tipos andan con el fusil, ¿no es cierto? Ustedes han visto a los soldados norteamericanos en Irak, en Irán, en Afganistán, que ahora andan con el rifle colgado en el hombro mirando para abajo, no se preocupan si hace más sol, menos sol, si está lluvioso, está aquí. Ya esas cosas ya no afectan al rifle ni al proyectil, ni tampoco a las pistolas que llevan enroladas. Hace su fabricación más fácil y su almacenaje con un nivel de peligro menor. Claro, ¿no es cierto? De estos proyectiles que se tienen que almacenar en alguna parte. Hay menos posibilidades, ¿no es cierto?, de que con los cambios de temperatura exploten todo. Su manejo también es menos peligroso y, en caso de que se prenda fuego, no causaría grandes daños, ya que su combustión es más lenta. La combustión es más lenta. Lo que no significa la rapidez para lograr, ¿no es cierto?, el disparo, ¿no? Es otra cosa. Los anteriores tipos de pólvora han permitido la creación de armas automáticas y semiautomáticas. Las pólvoras sin humo que existen son, ya ahora hablando de las pólvoras sin humo, ¿no es cierto?, las más modernas, las pólvoras piroxiladas, la pólvora de una sola base, las pólvoras de doble base y las pólvoras de triple base. Aquí estamos hablando de las pólvoras más modernas. Las pólvoras piroxiladas son llamadas así porque se obtienen mediante el ácido nítrico al reaccionar sobre sustancias que contienen celulosa. Normalmente se le suele agregar a este tipo de pólvora otros ingredientes como estabilizadores. Una que le dije yo que se han ido agregando una serie de ingredientes. Bueno, uno de esos se llaman estabilizadores, que se le agrega a las pólvoras, a estas pólvoras piroxiladas, a base de ácido nítrico. Estabilizadores para absorber gases nítricos
que faciliten la gelatinización de la pólvora. Bueno, acá se producen otras consecuencias de carácter químico que ya van más allá de las explicaciones nuestras, ¿no es cierto? Se produce, ¿no es cierto?, se facilita la gelatinización de la pólvora, o sea que la pólvora, en vez de estar como polvo, se coloca como una gelatina, la pólvora. Segundo grupo de estas pólvoras más modernas, sin humo. La pólvora de una sola base. Esta es una pólvora extremadamente rápida debido a la nitrocelulosa. No nos olvidemos que estas pólvoras se fabrican con ácido nítrico y celulosa. La base es esa, ¿no? Es importante evitar la exposición a la humedad y generalmente se utilizan las municiones de escopetas, proyectiles de salva y granadas de mano. Ahí es donde se utiliza esta pólvora de una sola base, que es altamente rápida. Por eso que cuando se le saque el casquete, por ejemplo, a una granada, o se tira del anillito ese que tiene la granada y queda lista, tienen que tirarlo ustedes y pasan segundos antes de que explote, ¿no es cierto? Claro, porque la combustión adentro de la granada es muy rápida. Ustedes la accionaron cuando le sacaron eso, se accionó, empezó la deflagración adentro, la combustión, sin estallar, y tienen segundos antes que estalle, nada más. Después están las pólvoras ya no de una sola base, como la que acabamos de señalar, sino que las de doble base. Estas son más rápidas y tienen más energía que las de una sola base. A veces se le agregan sustancias estabilizadoras y normalmente presentan colores desde el amarillo pardo hasta el verdoso. Claro, aquí varía hasta el color de la pólvora ya con estos agregados que se le van haciendo, ¿no es cierto? Y por último están las pólvoras de triple base. Esta pólvora fue fabricada intentando en lo posible evitar los defectos de la pólvora de doble base, que es tan rápida, y se obtuvo a base de nuevos aditivos y mezclas con sustancias activas. Bueno, acá ya es pura química, ¿no es cierto?, en relación con la composición de los diferentes materiales químicos que se van utilizando para poder hacer estas pólvoras piroxiladas de una base o de doble base o esta de triple base. Entonces, características de estas pólvoras que provocan muy poco humo y dejan muy poco residuo, y son de alta combustión, y por eso es que se pueden utilizar en estas armas automáticas o semiautomáticas que se utilizan ahora, porque son de alto poder de destrucción. Imagínense ustedes que, ¿se acuerdan de que el año pasado en Las Vegas un loco se subió a uno de los últimos pisos de uno de estos hoteles, ¿no es cierto?, que son bien altos ahí en Las Vegas, y mató como, no sé si es que 90 personas que habían ido a ver un concierto? Claro, llegar y disparar, y prácticamente no se veía humo ahí. Ahí lo que se ve es algo del fuego que la arma expele cuando se acciona. O sea, es difícil hasta ubicar al tirador, ¿no?, por lo menos desde el punto de vista del humo. Y son armas automáticas o semiautomáticas, es decir, la recarga, ¿no es cierto?, se acaba un cargador que tiene no sé cuántas balas, se saca con accionar un botoncito y se pone el otro inmediatamente y de nuevo vamos disparando. Entonces, bueno, imagínense cuánta gente puede morir, imagínense, en una aglomeración. Bueno, ahí explicamos más o menos cómo funcionan las armas, ¿no es cierto?, y los diferentes tipos de pólvora, que es uno de los ingredientes para que funcione un arma de fuego. Digamos algo ahora sobre la clasificación de las armas de fuego. Hay clasificaciones teniendo en cuenta diferentes elementos. Según la longitud del cañón, según algunas características del cañón, según la carga que proyectan en cada disparo,
según el calibre del proyectil, ya no del cañón, sino que del proyectil, según el modo de disparo, según la forma en que se cargan los proyectiles y según el uso permitido. Algunas palabritas respecto de cada una de ellas. Según la longitud del cañón, aquí se clasifican en armas cortas o de puño y armas largas, armas medianas y armas largas o de hombro. Las cortas son el revólver, la pistola, el pistolón, etc. La arma mediana, la metralleta, la UCI, esa que es como una pistola un poco más grande, que tiene un gran cargador, ¿sí? La metralleta, mediana. Y las armas largas o de hombro, la carabina, la escopeta, el fusil, o una combinación de ellas. Clasificación según las características del cañón. Lo que yo les explicaba de antes, de cómo puede ser el cañón por dentro. Cañón de ánima estriada y cañón de ánima lisa. De ánima lisa. De ánima estriada, que son aquellos surcos grabados en el interior del cañón, están las carabinas. Carabina se denomina a esos tipos de fusiles en que el largo del cañón no sobrepasa los 560 milímetros de longitud. 560 milímetros son 56 centímetros, o sea, cuando el cañón es un poquito más de medio metro. Esas se llaman carabinas, que son las más largas, ¿no es cierto? Después están los fusiles, cuando el largo del cañón es menor a esa longitud, es decir, de menos de 56 centímetros se llama fusil. Cuando el cañón es de menos de 56 centímetros se llama fusil. Y después están los, ¿cómo se llama? Los cañones con ánima lisa, es decir, no tienen estos estriados por dentro, estos surquitos. ¿Y cuáles son estos? Son las escopetas. Las escopetas. Estas escopetas también son de alto poder destructivo, es decir, el hecho de que no tengan ánima ahora con las otras técnicas que se usan para fabricar las armas ya tienen una cierta dirección mucho más larga y ¿cómo se llama? Y la velocidad también es mucho más grande. Pero en todo caso estas escopetas se utilizan mucho como armas de caza, de caza. ¿Por qué? Porque normalmente las escopetas lo que disparan son perdigones. Perdigones. ¿Qué es lo que es un perdigón? Es un proyectil que está compuesto por muchos proyectiles. El perdigón lleva adentro, ¿no es cierto? El proyectil lleva adentro una serie de esas que se llaman bolitas de acero, una bolita de acero chica. Entonces, ¿cuál es la característica del perdigón? Que como está disparado con un arma de cañón liso por dentro, no tiene estría, cuando sale el perdigón, cuando explota, ¿no es cierto?, se desintegra y todas las bolitas esas salen haciendo una especie como de circunferencia que se va abriendo. ¿Y por qué razón? Claro, porque es difícil achuntarle, por ejemplo, a una tortolita en el aire, sobre todo, o a cualquier pájaro. Es más chico que una tortolita. Esto para los que cazan, porque a mí yo no me gusta la caza de animales, pero los que cazan, esa es la idea. Entonces, claro, abarca mucho más radio para pegarle a la tortolita, porque se van abriendo los perdigones, pero no se abren uno para arriba, otro para abajo, hacia el otro, sino que van haciendo como una especie de abanico que se va abriendo así en una circunferencia y abarca más radio y a alguno de esos perdigones le pega a la tortolita o al faisán, a lo que sea. Faisanes ya no existen en el campo, pero bueno, en teoría, ¿no es cierto? Y basta con uno, con la velocidad, ¿no es cierto? Y para el porte del pajarito, entonces basta con uno que le pegue, ¿no es cierto?, de todos los que salen. Bien. Después, según la carga que proyectan en cada disparo, hay armas de proyectil único o bala y armas de proyectil múltiple, que son precisamente
los perdigones, la metralla, con la metralla. Clasificación según el calibre del proyectil. Este se expresa por lo general en fracciones de pulgada o en milímetros, el calibre del proyectil. En fracciones de pulgada o en milímetros. En este último caso se suele indicar el diámetro y el largo del proyectil. Los calibres más comunes para armas cortas son en pulgadas, 0,22, 0,25, 0,308, etc. Las armas utilizadas para cacería deportiva pueden llegar hasta calibres de 0,80. Así que se tiene en cuenta la pulgada, ¿no es cierto?, para hacer estos cálculos. Ahora, las armas se clasifican según el modo de disparo, en armas de tiro a tiro, armas de repetición, armas de acción de cerrojo, acción de palanca, acción de bomba o corredera, semiautomático, automático o de combinación. Claro, hay algunas armas, las más modernas, que se pueden utilizar en modo automático o en modo semiautomático, o de combinación, tiro a tiro también. Hay armas de estas de fusil o qué sé yo, que son modernas, que ustedes si quieren tirar una bala, tiran una, o si quieren tirar, no sé, pues todo el cargador lo tiran de una sola vez también. ¿Sí? Y está la combinación de todo. Ahora ya la técnica es tan avanzada en todas estas cosas que hacen lo que quieren prácticamente en la construcción de armas. Después, según la forma en que se cargan los proyectiles, de avancarga y de retrocarga. De avancarga es cuando se abastecen los proyectiles por el cañón, y de retrocarga cuando los proyectiles se abastecen por la culata del cañón. Es decir, avancarga se abastecen los proyectiles por delante, por el cañón, y de retrocarga se meten por detrás los proyectiles, por detrás. Y hay algunos que se colocan por el medio, también hay de todo. Los revólveres, por ejemplo, modernos, antes se le colocaba balita por balita, ¿no es cierto?, en el cilindro del revólver para cargarlo. Ahora no, pues ahora se saca el cilindro y se le pone otro cilindro al tiro. Y el cilindro va en el medio del revólver, así que no es ni avancarga ni retrocarga. Así que bueno, hay de todo ahora. Acá se dan las ideas fundamentales, ¿no? Y según el uso permitido, armas de guerra, armas de uso restringido y armas de uso civil. Las armas de guerra son de uso privativo de la fuerza pública, ¿no es cierto? Eso no hay para qué decirlo. Eso lo estudiamos, ¿no es cierto?, en cuarto año, cuando estudiamos los delitos contra la seguridad interior del Estado, porque ahí en el artículo 132 aparece definido lo que es arma, y junto con esto estudiamos, ¿no es cierto?, la ley de control de armas. Y ahí, ¿cómo se llama?, aparecen también estas cosas. Todas las armas no permitidas. ¿Cuáles? Las primeras, pues, las de uso bélico. ¿Cuáles son las de uso bélico? Las que se usan en la guerra. Claro. Nadie podría andar en la calle con un tanque, por ejemplo, ¿no es cierto? Ni andar por su cuenta con un F-16, por decir algo extremo. Armas de uso restringido, bajo ciertas circunstancias, y armas de uso civil, que son cierto tipo de armas, ¿no es cierto?, básicamente pistolas y revólveres de cierto calibre, de ciertas características, que son las que, si se cumple con la exigencia que señala la ley de control de armas, pueden utilizar las personas, básicamente para defensa personal, sobre todo que ahora está tan de moda la delincuencia, de todo tipo, en que ya las personas prácticamente están llegando a la ley, ¿no es cierto?, de la conquista del lejano oeste. O sea, cada uno se defiende por sí mismo prácticamente, porque a veces se llama a la policía cuando está ocurriendo un delito flagrante, y la policía, o una, no llega nunca, o dos, llega cuando ya o está la víctima muerta, o está muerta hace mucho rato, o ya se llevó el cadáver en la ambulancia.
¿Y para qué decir de los victimarios? Pues ya se desaparecieron. Eso es lo que podemos decir también en relación con el uso de las armas. El uso de las armas. A ver si miro para la pantalla para ver si está grabando bien, ¿eh? Eso es lo que hago. Ahora, en lo que nos interesa a nosotros, porque aquí viene la parte de la pesquisa, ¿no es cierto? Aquí viene la parte donde entran no solo los peritos, sino que también los abogados para que puedan hacer las preguntas pertinentes. Lesiones causadas por arma de fuego. Esto sí que tiene que conocerlo el abogado, ya no solamente el perito, sino que el abogado. ¿Eh? Cuando hablamos acá de perito, estamos hablando de perito balístico y de perito forense. Un médico por un lado y por el otro puede ser hasta un ingeniero. En general, en el estudio médico legal de una herida causada por arma de fuego hay que distinguir tres aspectos. El orificio de entrada, el trayecto y eventualmente el orificio de salida. ¿Y por qué decimos eventualmente? Porque orificio de salida puede existir o no. No siempre la bala sale del cuerpo. A veces queda incrustada en el cuerpo. Dentro del cuerpo. Entonces vamos a decir algunas cosas respecto de estas tres aspectos de la lesión causada por un arma de fuego. En relación con el orificio de entrada, como el proyectil es romo, esta es la tapita de un lavapiés. Si ustedes la ven ahí, es muy parecida a lo que es un arma de fuego, o sea, un proyectil lanzado por un arma de fuego, básicamente por un revólver o una pistola. No termina como una aguja, termina de manera plana, de manera plana. Ahora, como dije al comienzo, la velocidad que lleva la bala, el hecho de que va con temperatura, porque no se olviden ustedes que nace lanzada por una explosión, así que va caliente la bala. Y la velocidad, además de la temperatura, y que va vibrando, entonces eso hace, como se llama, que el orificio de entrada penetre, o sea, que la bala penetre. No es porque sea como aguja, sino que por la velocidad y por estas otras características que les digo, calor y vibración, penetra el cuerpo humano. Entonces, el orificio de entrada constituye una herida contusa. Una herida contusa. Que penetra por las razones que le digo. Perdonen que sea reiterativo, porque nos falta que cuando se le pregunta cómo es la herida con arma de fuego, sale con que es una herida cortante. Y es todo lo contrario, una herida contusa. Es una herida contusa, es decir, se rompió, pero por aplastamiento, por choque. Por eso que se rompió la piel, pero no porque se haya cortado originalmente la epidermis. Constituye una herida contusa y su forma puede ser redondeada u ovalada dependiendo del ángulo de proyección del proyectil. Claro, de frente, ¿no es cierto?, la herida va a ser redondeada, pero si ustedes le pegan como de lado el balazo a la persona, la herida va a ser ovalada, porque va a entrar de lado. Cuando el proyectil penetra por el lugar en que existe un hueso debajo, la piel estalla y provoca una herida de forma estrellada. Claro, como toda herida contusa. Si ustedes le pegan un balazo acá en el pómulo, ¿no es cierto?, la piel, ¿no es cierto?, con el impacto se va a abrir. Estrellada, es una forma de decirlo, ¿no es cierto? Normalmente va a tener varias puntas la herida. Dependiendo del proyectil, a veces le saca un pedazo de cara, completa. O le saca la cabeza completa, pero si es un arma, como se llama, que solamente le afecta el lugar por donde entra la bala, el proyectil, entonces ahí va a tener forma estrellada.
Mientras que cuando penetra por el lugar bajo el cual existen tejidos blandos, provocará una herida circular u ovoide. Claro, imagínense usted una persona que recibe un balazo en el estómago, ¿no es cierto? Es una parte blanda del cuerpo, detrás hay órganos. Cuando ya penetra, podrá a lo mejor chocar atrás en la espina dorsal, ¿no es cierto? En el hueso sacro, etc. Pero al ingresar, va a ingresar, ¿cómo se llama?, en un tejido blando. Y sobre todo, imagínense ustedes un gordo alto, si tiene una tremenda panza, como hay muchos chilenos. Claro, los chilenos son gordos más chatos, ¿no? pero tienen unas panzas impresionantes. Así que ese, ¿no es cierto?, ahí el proyectil entra tranquilito, por decirlo así. Y con una forma circular. Nada se le impide el paso para que la herida se haga más estrellada. En general, en las zonas naturalmente ocultas o en las cavidades del cuerpo puede este orificio pasar desapercibido, como por ejemplo en el cuero cabelludo. Claro, muchas veces, ¿no es cierto?, el impacto en la cabeza, con un proyectil de bajo calibre, con una pistola de bajo calibre, mata seguramente, pero porque ingresó por la cabeza y a lo mejor es una persona joven, tiene mucho pelo y a lo mejor no se da ni cuenta dónde le llegó el balazo. Claro, porque el hoyo que hace chico, lo que pasa es que destruyó el cerebro y a lo mejor no tiene orificio de salida, se quedó ahí nomás. Entonces, no hay forma, ¿cómo se llama?, de detectarlo. O en otros lugares, supongamos en una axila, y uno va con un suéter más o menos grueso, ¿no es cierto?, y entra la bala por la axila y la atraviesa de costado, ¿no es cierto?, y a lo mejor por el otro brazo no sale, dependiendo del calibre del proyectil, etc. Así que a veces se nota menos, ¿Cuál es la característica de este orificio de entrada? Primero que va a depender mucho de la pólvora también, del tipo de pólvora. Primero que se provoque un anillo erosivo a su alrededor debido a que el proyectil contiene cierto calor y vibración, lo que yo les decía, ¿cierto? Entonces se provoca una especie de dibujo así de un anillo erosivo. 2. Por fuera de este anillo erosivo se produce un anillo o collarete de limpieza. Claro, ¿no es cierto? Como la bala va hacia adentro, el anillo erosivo, es decir, donde quedó algo de pólvora, como va entrando la bala, se va llevando esta pólvora hacia adentro del cuerpo. Entonces ese es lo que se denomina collarete, que está casi ahí mismo, de limpieza. Y tercero, contiene una equimosis o hemorragia en T. En T. Eso es más o menos la forma que tiene la herida que deja la bala. El proyectil que dispara un revólver, una pistola, una herida en T. Mientras que las heridas de disparo próximo o a quemarropa tienen los siguientes efectos. Primero, un ahumamiento de ahumado, ¿no es cierto?, o halo carbonoso que es concéntrico con este orificio de entrada y presenta residuos de carbón, plomo, etc. Claro, sobre todo si es con pólvora más rústica. 2. Un tatuaje derivado de las partículas metálicas o de pólvora no combustionada en estado incandescente. 3. Una quemadura debido a que los vellos y ciertas zonas de la piel alrededor de este orificio se queman y presenta una quemadura superficial. 4. La lesión de estallido que la provoque el arma apoyada o semiapoyada, generando una gran herida contusa con estallido de piel. 5. La huella de presión, producida rara vez y que reproduce la forma del cañón del arma, especialmente cuando existe debajo del disparo un hueso. Y sobre todo cuando se usa el tipo de pólvora más rústica, el arma y además el proyectil que se dispara. Eso es lo que podemos decir en relación con el orificio de entrada. El trayecto. ¿El trayecto qué es lo que es? El trayecto está constituido por un canal hemorrágico. Es decir, por donde va pasando el proyectil va creando un túnel, un canal, un camino.
porque va destruyendo todo. Y este canal hemorrágico, ¿de qué es lo que es? De destrucción de tejido. Va destruyendo todo, todos los tejidos por donde va pasando. Los 5 tejidos que estudiamos, ¿no es cierto? Desde la epidermis hasta los huesos, AS1, AS2, etcétera, dependiendo por dónde va entrando. Un canal hemorrágico de destrucción de tejidos. Los daños se producen por el trayecto mismo, el que dependerá de la fuerza del proyectil y de los obstáculos con que se encuentre, por lo que será distinto dependiendo de que existan partes blandas o partes óseas en el camino. Claro, de repente si un proyectil de de bajo calibre choca con un hueso dentro del cuerpo y a lo mejor se desvía el proyectil. Los proyectiles que hay ahora, ¿no es cierto? Y dependiendo del calibre, vuelan completamente el hueso, seguramente. Y salen. ¿Cuáles son las características de este trayecto? Que habitualmente no es rectilíneo. Siempre va a haber alguna desviación, por pequeña que sea, dentro del cuerpo, desde que ingresa. Porque generalmente el orificio de salida no queda directamente detrás del orificio de entrada. Y segundo, el proyectil habitualmente se fragmenta y provoca distintas direcciones alrededor del trayecto, y pueden haber restos de ropa, fibras, textil. Claro, si a una persona le disparan, imagínense en invierno, uno anda con más ropa que en verano, que anda con una pura polera, una pura camisa. En esta época uno ya anda con otras cosas. Imagínense yo, que en este momento estoy con una chaqueta, y debajo tengo un suéter, y debajo tengo la camisa. Entonces me impacta una bala y va a llevar restos de el vestón, el suéter y la camisa en el lugar donde fueron impactadas estas vestimentas, y ellas van a ingresar también por el canal, ¿no es cierto?, hemorrágico. Sí, puede llevar varias cosas el proyectil con él mientras va destruyendo los tejidos. Y tercero, el orificio de salida. Y decimos acá en los contenidos que puede existir o no. Y si existe, constituye una herida contusa que habitualmente es más grande que el orificio de entrada, por lo que estamos diciendo, debido a las deformaciones que sufre el proyectil y a las esquirlas óseas que arrastra. Así que esa es la característica del orificio de salida cuando hay. Normalmente es más grande que el orificio de entrada, y normalmente no se ubica frente al orificio de entrada porque la bala alguna desviación sufre en el camino. Importancia médico-legal de las lesiones causadas por arma de fuego. Por ejemplo, para diferenciar si ocurrió un suicidio o un homicidio, primero se toma en cuenta la región de la herida. El suicida elige generalmente regiones como la sien derecha o la izquierda, según sea zurdo o diestro, o elige la precordial o el interior de la boca. Eso es lo que hace normalmente un suicida. Si no es en alguno de esos lugares, ya podríamos entrar a pensar de partida que es una lesión homicida. Segundo, en cuanto a la distancia, el suicida generalmente apoya el cañón del arma. Claro. Además está nervioso el suicida, se está quitando su vida, ¿no es cierto? Así que si ya está decidido, apoya el cañón del arma para no equivocarse o para que la bala no se vaya por otro lado, porque lo que quiere es suicidarse. Tercero, en cuanto a los indicios proporcionados por las manos, el suicida suele presentar espasmos cadavéricos, rigidez cadavérica precoz, cuando todavía la rigidez cadavérica no aparece en el resto del cuerpo, y suele presentar huellas de ahumamiento, especialmente en los disparos con revólver. Claro, tratándose del suicida, normalmente presenta rigidez cadavérica precoz. Nosotros cuando estudiemos la medicina legal tanatológica, es decir, el estudio del cadáver, y estudiemos esto, o a propósito de esto, vamos a ver que uno de los fenómenos cadavéricos, es decir, de los signos positivos de la muerte, es el endurecimiento del cadáver. Una vez que cesan las funciones vitales de la vida,
el cadáver que tiene su origen, este cese de las funciones en un lugar determinado, después se empieza a expandir al resto del cuerpo, el cese de la vida. Alguien, por ejemplo, se murió del corazón, ¿no es cierto? Ya, un ataque al corazón. El cese de la vida empezó en el corazón, pero se empieza a expandir ya al resto del cuerpo. Eso es lo que se está diciendo. Bien, entonces, uno de los síntomas de la muerte, de los signos positivos de la muerte, es el endurecimiento del cadáver. Es decir, los músculos pierden la capacidad natural que tienen durante la vida, que es retrotraerse, y los músculos se relajan. Y lo mismo el resto de los tejidos, que además sufren otro tipo de deterioro, etcétera, que se van haciendo más débiles, y por eso que las bacterias los atraviesan, los virus los atraviesan, etcétera. Pero el endurecimiento del cadáver. Bien, esto da origen entonces, después de un tiempo, a lo que se denomina la rigidez cadavérica. Rigidez cadavérica, es decir, la rigidez cadavérica es producto de un proceso. En Chile más o menos el cadáver se empieza a poner duro a las 3 horas, más o menos. ¿Ah? Pero ocurren ocasiones en que hay como una especie de rigidez cadavérica especial, que ocurre de inmediato. Y eso se llaman espasmos cadavéricos. Y ahí vamos a poner los ejemplos, ahí los colocamos cuando estudiamos medicina legal, estas cosas, y vemos que han habido, por ejemplo, casos en la guerra, en los norteamericanos, por ejemplo, el caso de un soldado que estaba, ¿cómo se llama?, tomándose una taza de café o algo, cuando le pegaron un balazo en la cabeza y quedó inmediatamente rígido con la taza y todo el cuerpo en ese momento que le llegó el disparo en la cabeza. Es decir, ahí no hay ese proceso que dura más o menos 3 horas en Chile, en otros países donde está un poquito más, un poquito menos, que es para llegar a la rigidez cadavérica. Se puso duro al tiro el cuerpo. Y después de ponerse duro, se procede al relajamiento de la rigidez cadavérica. A eso se está refiriendo en el caso del suicida. Y muchas veces el suicida se le producen espasmos cadavéricos, que pueden ser originados también estos espasmos cadavéricos por otras razones, pero se le produce generalmente a consecuencia de una alteración súbita del sistema nervioso, ¿no es cierto? ¿Ah? Por una muerte violenta. Y 4, en cuanto al lugar en que se encuentra el alma, la mayor distancia en que se encontraba el alma predispone en favor del homicidio. Claro, normalmente el suicida, ¿no es cierto?, o el alma con la cual el suicida se mata, va a estar a corta distancia de él. Si el alma está más lejos, ya tendríamos que empezar a pensar inmediatamente que se trató de un homicidio. Vamos a quedar acá, jóvenes, y vamos a seguir entonces con las almas blancas, estudiando, ¿no es cierto?, la forma en que se pueden producir las lesiones. Cuídense.